Bueno, buenas noches para todos, em, estudiantes del curso de ecuaciones diferenciales. Para el día de hoy tenemos la presentación de los ejercicios 1, 2 y 3 de la tarea 3 que corresponde a transformada de Laplace. Este es una nueva unidad, entonces vamos a comenzar con un nuevo tema. De la manera en que lo tienen que presentar ustedes en la tarea 3 es una manera más sencilla de presentar o de solucionar dichas ecuaciones Porque mira si Ronald sí cerró. diferenciales. Sí, yo se fue. Por favor, cierran los micrófonos para que la grabación eh, quede muy bien. Y entonces les estaba comentando que entonces, como es un nuevo tema, entonces vamos a comenzar con algunas definiciones y notación matemática para que en el momento en que ustedes tengan que presentar la tarea, entonces todo lo que es la notación matemática, la nomenclatura, las definiciones, entonces las comprendan de una vez, ¿sí? Em, bueno, primero que todo, entonces, por transformada de Laplace, entonces vamos a hacer unas definiciones. Ustedes están desarrollando, pues, en este momento un curso de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, pues, las han solucionado por diferentes métodos de solución diferenciales. Y transformada de Laplace es una manera específica de solucionarlas. Entonces, para ello, entonces vamos a tener en cuenta que por lo general nosotros tenemos funciones, por ejemplo, que dependen de dos variables, ¿no? Entonces eso lo denotamos como sea f, que depende en paréntesis de x y y. Entonces esta es una función de dos variables, la cual se presenta en muchos de los ejercicios de ecuaciones diferenciales. Para resolver dichas funciones, eh, por lo general, nosotros lo que haríamos, por ejemplo, si tenemos una integral. Voy a hacer un ejemplo solamente para identificar el caso en que se tenga una integral definida, puede ser. Podemos tener una integral definida y en la cual una de las variables va a actuar como constante. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos la integral definida entre 1 y 2 de una función que es 2xy al cuadrado de x. Entonces, pregunta para todos los estudiantes y responden los que tengan micrófono. Si es una derivada, es una integral, perdón, que se está integrando con respecto a x, ¿cuál es la variable aquí que debo integrar? ¿Cuál es la X, variable? Es x, exacto. Y y, ¿quién viene siendo? Y cuadrado, ¿qué sería? una constante, ¿no? Eso, muy bien. Me dice el nombre para tenerlo en cuenta. ¿El mío? Ajá, Anderson, mucho gusto. mucho gusto, Anderson, muy bien. Entonces, quiere decir que incluso yo puedo sacar el 2 y esta y cuadrado de la integral
porque es una variable que es constante, o sea que debo integrar solamente x con respecto a x. Y esta integral pues es muy sencilla, ustedes ya manejaron en su curso de integrales, que sería una integral en la cual al 1 le suma 1, o sea aquí le viene un 2 y dividen sobre esa misma potencia, en la cual entonces estaría cancelándose el 2 y lo tienen que evaluar en los límites definidos de 1 y 2. Entonces, esto viene siendo, al evaluar, se debe evaluar en la variable que hemos acabado de integrar, que sería en este caso la x, en los límites 1 y 2. Bueno, aquí me quedó un x, un 2. Entonces, evaluamos este y cuadrado, si quieren lo puedo factorizar, y en x voy a evaluar pues el 2 al cuadrado menos el 1 al cuadrado, y pues esto me va a dar 4 menos 1, o sea, y cuadrado me daría 4 menos 1, que sería 3y cuadrado. ¿Qué indica esta integral que hemos realizado aquí? Que la constante de y es conocida por nosotros como una variable, pero que en este caso está actuando como una constante. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en ecuaciones diferenciales, tenemos que aprender a identificar muy bien cuál es la variable eh, dependiente y cuál es la variable independiente. Por lo general, nosotros siempre hemos trabajado con funciones en las cuales x y y, por ejemplo, x la variable independiente y y la variable dependiente. Eso lo hemos conocido. Y en física tenemos que acostumbrarnos con funciones, por ejemplo, que dependen del tiempo. Ustedes conocen que la velocidad, la aceleración son conceptos que dependen del tiempo. Entonces, para nosotros eso va a ser conceptos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto es para dar una visión general, pues, de lo que son las funciones que dependen de dos variables, y para el caso específico, entonces vamos a hablar de una transformada integral cuando ya queremos entrar al tema de transformada de Laplace. Entonces, la transformada integral va a ser una función que está definida de la siguiente manera. Entonces, nosotros vamos a tener en transformadas de Laplace que hay una función que se define entre un límite inferior 0 a un límite superior infinito, dado por una función que va a depender de dos variables. En este caso, de S y de T, del tiempo, multiplicado por una función que depende del tiempo. Y vamos a integrar con respecto al tiempo. O sea, quiere decir aquí que estoy integrando con respecto al tiempo, quiere decir que esta función es la que debo integrar, y que esta función que está dependiendo, que es una función además que depende de S y de T, la S es constante y T sería una de las variables con las cuales debo
tener en cuenta para integrar. Esta transformada integral nosotros la podemos definir como un límite. Más adelante vamos a ver por qué razón se define como un límite cuando, digamos, el límite superior, cuando b tiende a infinito, es decir, yo tengo acá mi integral de 0 a b, porque he hecho un cambio de variable en el cual b que está dentro del límite cuando tiende a infinito. Entonces, hago ese cambio de 0 a b de la función de k, que depende de s de t, por la función que depende del tiempo y mi diferencial del tiempo. Esta es, digamos, una definición formal de lo que es la transformada de Laplace teniendo en cuenta la integral. ¿Cuál es la buena noticia? A esta la vamos a llamar una ecuación, ¿o no? La buena noticia es que la gran mayoría de los ejercicios de Laplace pues, se resuelven por estas integrales impropias, teniendo en cuenta la definición del límite, pero para el caso de la tarea 3, ustedes lo van a solucionar por tablas, pero es necesario que ustedes tengan esta definición teórica para que se entiendan algunos conceptos. Entonces, se dice que esta integral impropia existe si la integral 1 converge. Si el límite cuando b tiende a infinito converge, entonces en ese caso se dice que la integral existe. Este símbolo significa integral, perdón, existe. Quiere decir que existe. Aquí entonces la integral existe. Eso quiere decir cuando este límite converge. Bueno, en algunos casos, esta función que nosotros tenemos aquí, este ks de t, se le denomina el kernel o el núcleo de la función. Y en algunas ocasiones ese núcleo se lo define como una función exponencial. Es decir, nosotros lo podemos definir como una función exponencial de S por T. Esto nos va a permitir llegar a otra definición de lo que es la transformada de Laplace. En este caso, ya vamos a empezar a hacer la notación de lo que es transformada de Laplace. Entonces, nosotros vamos a aprender que para transformada de Laplace vamos a utilizar un símbolo que ustedes lo pueden hacer manualmente, pues como una L de letra pegada que nosotros llamábamos o curvilínea, y se denota así, transformada de la función f de t, por ejemplo. Esa es la notación que vamos a utilizar. Ahorita les explico en Word cómo van a sacar esa L curvilínea, porque es una L, no es una L mayúscula, no, es una L específica. Entonces, cuando vayan a presentar la tarea 3 en el anexo 3, entonces saquen una notación que sea la propia de esta definición. Entonces vamos a definir esa transformada de Laplace de la siguiente manera. Entonces, tenemos que la transformada de Laplace de la función
va a quedar definida como la integral impropia de ese kernel que les decía o el núcleo que se definió como una exponencial elevada a las variables de S por T por la función f de T, que la teníamos desde la integral impropia por el diferencial de T. Entonces, esta va a ser mi definición de lo que es transformada de Laplace. Le vamos a colocar como una ecuación 2 para tenerla en cuenta. Entonces, según la definición que teníamos anterior de límites, si esta es mi, miren que aquí precisamente K, que es el kernel o el núcleo, lo sustituimos por la exponencial de menos S por T y lo multiplicamos por F de T. Entonces, llegamos a esta definición, pero esa transformada de Laplace la vamos a encontrar siempre y cuando se encuentre que el límite de 0 a b de el e a la menos s por t por f de t por dt converja. En ese momento existe la integral. Pero como les he dicho, estos son definiciones que es necesario que ustedes las tengan porque pues transformada de Laplace no sería transformada de Laplace si ustedes no conocen todo esto anteriormente. Y pues precisamente para entender las tablas que ya están en todos los foros, precisamente es importante que ustedes conozcan estos conceptos. Como les he dicho, en cualquier momento, los que tengan micrófonos, espero que todos, me pueden hacer preguntas, me pueden parar en cualquier momento y preguntar sobre las notaciones o sobre cualquier procedimiento de ahora en adelante. Entonces, esa S vamos a seguir identificando. La S es una S que debe estar en minúscula. Estamos en notación, ¿no? En minúsculas. En minúsculas. Y S va a representar la función que se transforma. Entonces, representa la función que se transforma. Que se transforma. Mientras que con una F mayúscula, ahorita les voy a indicar otra, esta es mayúscula para que ustedes en el momento en que vayan a escribir en el documento lo hagan de esta manera, va a denotar la transformada de Laplace. Entonces esta ya es o denota la transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que esa notación que nosotros estamos utilizando como transformada de la función f de t, también en algunos libros o en algunos material bibliográfico que ustedes encuentren, lo pueden encontrar como una f mayúscula que depende de esa función que se transforma en minúscula de esta manera. O sea, las dos cosas son lo mismo. Transformada de Laplace con la L curvilínea de la función f de t va a ser lo mismo que f transformada de s. Lo podemos encontrar de esa manera. Bueno, entonces, no solamente con estas variables ustedes lo pueden encontrar, o sea, también pueden llegar y encontrar en los libros, por ejemplo, la transformada de otra función, no f, sino g de t,
y en ese caso sería G de S, o pueden encontrar, por ejemplo, la transformada, no sé, de B de T, y en ese caso también lo pueden encontrar como B de S, o pueden encontrar, por ejemplo, otra transformada de Laplace de una función, por ejemplo, y de T, y de T, que esta notación la vamos a utilizar más adelante, vamos a tenerla en cuenta. Y entonces, pues, esa notación va a ser con diferentes variables. Lo más importante es que identifiquemos que en cada caso, quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente, quién es constante, quién es variable. Eso es lo más importante, ¿sí? Y entonces ahorita vamos a entrar en materia y vamos a hacer unos ejercicios. Como les digo, voy a empezar a hacer algunos ejercicios con la definición de lo que es la transformada integral. Más sin embargo, vuelvo y repito, para el caso de ustedes en la tarea 3, no se les está solicitando que lo hagan de esta manera, sino que lo hagan por tablas. Y luego los siguientes ejercicios todos los vamos a hacer con ejemplos de tablas. Permítanme, yo me voy a pasar al tablero acá, digital. De pronto es más fácil manejarlo que en PowerPoint. Entonces, entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que podemos hacer es, por ejemplo, nos piden la transformada de la función de 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que por la definición que acabamos de aprender, eso lo podemos resolver como, como la integral, como la integral con el lápiz. Bueno, de 0 a infinito de la función f de t. Bueno, esta es la definición como la teníamos en lo que es definición de transformada de Laplace. Para el caso específico del ejemplo que nos están solicitando hallar la transformada de Laplace de 1, quiere decir que nosotros estamos hallando la transformada de una función que en este caso es una función que depende del tiempo, es decir, 1. 1 depende del tiempo. Entonces, esta integral que yo tenía, aquí la voy a colocar en f de t, entonces me queda es 1, ¿no? Entonces me quedaría 1 por e a la menos s por t. Bueno, es una integral impropia de 0 a infinito por el diferencial de t. Y ahora sí la resuelvo. Entonces, la manera de resolver esa integral es de la siguiente manera, pues como este 1 por e a la menos s de t es e a la menos s de por t, y esa integral pues es muy fácil porque es la integral de una exponencial, y la integral de una exponencial es ella misma, pero como tiene un valor constante, entonces saco ese valor constante en el denominador. Y me queda entonces la definición, el valor de la integral como la integral de e a la menos s por t entre
entre los valores de 0 a infinito, ¿cierto? Y la definición, lo que nosotros aprendimos acá en la definición de lo que era transformada de Laplace, esto fue lo que acabamos de definir. Nos dijeron que lo teníamos que hacer a través de un límite. Esto solamente es para efectos de conocimiento general, como les estoy diciendo. Ustedes lo único que tienen que hacer es que lo van a hacer por, por tablas, pero solamente por motivos, pues, como les digo, de que sepan desde dónde vienen todas esas definiciones de las tablas, vienen porque se han resuelto todas estas integrales impropias. Alguien ya lo hizo y ya nos ahorró todo ese tiempo y hizo la tablita y esa tabla es la que vamos a utilizar más adelante. Eso es lo que pasa. Entonces, esto como el 1 menos, el menos 1 sobre S es una constante, entonces ya lo único que me queda es evaluar. Lo voy a hacer acá porque allá no me va a alcanzar. Entonces lo voy a colocar S menos 1 sobre S y tengo que evaluar el límite de cuando t tiende a infinito, porque esa es la variable de e a la menos s por t desde 0 a infinito y, y esto entonces es igual. Entonces tengo que evaluar en el límite superior y en el límite inferior, que es una integral definida. Entonces eso me queda es menos 1 sobre s, el límite cuando t tiende a infinito, de e a la menos s sería por evaluada en el límite superior, pues eso nos daría por el infinito. Y el otro límite que nos daría menos de la definición de la integral definida por el menos de el menos 1 sobre s, entonces nos daría más 1 sobre s. El límite, perdón, el límite de cuando t ahora tiende a 0, porque ahorita ya ese t tiende a 0. Y esto nos daría 1, ¿no? Porque S por 0 pues da 0 y a la 0 nos da 1. Y al hacer este límite cuando t tiende a infinito, pues eso ya se sobreentiende que cuando el t tiende a infinito, para cuando s es positivo, este límite tiende a 0. Entonces, en este caso, la transformada de Laplace, voy a colocar acá como una conclusión, la transformada de Laplace de 1 es igual, mire que aquí sobrevivió el 1 sobre S. Entonces, de 1 es 1 sobre S. Esta sería como nuestra gran conclusión para esta función de Laplace. Voy a colocar como un color rojo, a ver si. Y de pronto una línea más gruesita para ver si así cambia la cosa. Listo. Bueno, eso, como les digo, es a manera de definición de cómo se solucionan las transformadas de Laplace. Vuelvo, indico ya esto ya lo hicieron muchos matemáticos y salió una tabla. Esa tabla ha sido compartida para todos ustedes en los foros. Entonces, pues precisamente aquí, mire,
aparece la definición que les acabé de explicar, transformada de Laplace de la función S, o definida como una L curvilínea de la función f de t, o también definida como el límite de cuando b tiende a infinito de la integral impropia de 0 a b de la función e a la menos s de s por t de f de t por dt. Entonces, aquí está todo lo que les definí. Por el momentico nos vamos a ir a todo lo que son transformadas de Laplace. Más adelante vamos a ver las inversas. Y entonces en las tablas, mire, ahorita acabamos de ver la función, o sea, la transformada de 1, lo que acabamos de ver aquí, es 1 sobre s. Entonces ustedes ya aprendieron cómo los matemáticos aprendieron o nos enseñaron a sacar toda esta transformada con integrales impropias y se define 1 sobre s. Pero ustedes simplemente van a tomar esta transformada de la tabla y van a hacer uso. O sea, ustedes llegan y buscan en sus tareas, ¿sí? En todas estas funciones que tienen y van a encontrar la función específica que les corresponde y van a hacer uso de ella como ya la solución de esa transformada. ¿Qué deben tener en cuenta? Identificar quién es S, quién es N factorial, quién es, por ejemplo, aquí en este caso A, quién es K, quién es, no hay más variables, es eso. Entonces vamos a entrar a ejemplos de lo que es transformada de Laplace usando las tablas. Entonces, en este caso, vamos a colocar los ejemplos. Entonces, ejemplos de transformada de Laplace a partir de la tabla, de las tablas que se encuentran muy fácil en cualquier libro o una revisión bibliográfica que ustedes hagan, por ahí la pueden encontrar. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos que vamos a mirar para que ustedes logren identificar cómo se resuelven estas transformadas de Laplace con tablas. Es el siguiente, por ejemplo. Tenemos que ustedes le digan la transformada de Laplace de exponencial, de la función exponencial 3 por t. A ustedes le dicen, halle la transformada de Laplace de esta. Entonces van a la tabla. Y en la tabla, entonces buscan una exponencial. Miren, buscan la función. Aquí está la función. Voy a ver si este me permite escribir aquí. No, aquí creo que no me permite escribir. Entonces, aquí está la función, ¿sí? Por ejemplo, e a la t, cuya transformada sería 1 sobre s menos a. La voy a escribir por acá. Entonces, tenemos la transformada de e a por t es igual a 1 sobre s menos a. Entonces usted identifica. Usted mira, yo tengo aquí la exponencial, efectivamente. Tengo una constante, precisamente, pero esa constante está con un negativo, entonces tengo que tener en cuenta ese negativo. Esto sería lo que yo tengo allá definido como A, ¿cierto? Entonces, en la tabla, ¿sí? Esto es lo que aparece en la tabla de la transformada de Laplace, en el anexo 7.
me dice que esa transformada es igual a 1 sobre S menos A. Entonces, 1 sobre S menos A, pero ¿quién es A? Mire que A hemos dicho que es menos 3, o sea, menos 3. Es decir, que aquí me queda 1 sobre S y el menos por el menos me da 3 positivo. Y ya, esa es mi transformada. No es más el sufrimiento que ustedes tienen que padecer con esta tarea. Realmente, como les había dicho la profesora, por tablas es muy sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Si hay preguntas. Sí, sí, señora. Sí, Sí, profe, señora. bien. Ok. Otro ejemplo es el siguiente, en el cual me dicen la transformada de Laplace de seno de 2 por t, por ejemplo. Entonces, usted sabe que esta es su f de t. Entonces, va y busca en su tabla, en la tabla, f de t. ¿Quién es f de t? Debe buscar un seno de una constante por t, ¿cierto? Lo voy a marcar. Entonces, esa, como les digo, ya lo han trabajado todo el mundo, ya lo encontró, que es K S cuadrado, K sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces, lo vamos a escribir por acá para tenerlo a la mano. Entonces, me dice que la transformada de seno, bueno, lo vamos a manejar así, K por T es igual, allá me dice K sobre S cuadrado más K cuadrado, ¿cierto? En este caso, usted identifica nuevamente entonces quién es K. ¿Quién es K? En su caso, para acá, me dicen quién es K. 2. Ajá, K es 2, es este 2. Entonces, lo único que usted tiene que ahorita, creo que fue Liliana que habló por ahí, K, ¿cómo quedaría entonces esta transformada? Sería 2 Ajá, sobre S al cuadrado más 4. exactamente. Y esa es la transformada. Esa es la respuesta. Sencillo, ¿no? Buenas noches, doctora. ¿Por qué 4? Porque el K como es 2, entonces acá le quedaba S cuadrado más 2 al cuadrado. Okay. ¿Y el seno? ¿El seno lo saca la función? ¿Cómo? El Se seno. cortó la llamada. Ujú. ¿El seno se saca de la función? Exactamente, digamos la transformada de el seno es simplemente este término que está después del igual, que es K sobre S cuadrado más K cuadrado. Esa es la transformada. De todas maneras, si usted dice, no, yo no le creo a esa tabla, voy a hacer mi integral impropia. Entonces usted viene y hace todo el límite y eso resulta en una integral itinerante porque le sale acá una exponencial más el seno de la función y eso lo tiene que resolver por partes. Es una integral bastante larga. Usted puede tener la duda y lo resuelve y va a llegar a este término, finalmente. Va a llegar a esto. Pero entonces, como en la tarea 3 se les solicita que lo resuelvan por tablas, entonces es más sencillo. Aunque si usted lo quiere hacer por integrales, lo puede hacer. ¿Entendido? Sí, señora, no era que tenía la duda.
no sé, o sea, no había visto que el seno se había sacado de la función y solo se... Porque como tenemos seno por 2 y 2 por t, esa era la confusión que tenía. ¿Qué se hizo el seno? Sí, señora. Sí, como te digo, cuando ya evalúas, por ejemplo, ya allá en esa, ¿dónde fue que yo resolví? Más arriba creo que fue. Cuando uno ya resuelve, por ejemplo, acá y coloca el seno, al resolver esa integral impropia, entonces, y resolver por partes, entonces al evaluar en los límites superior y inferior, por ahí hay el seno, precisamente al ser evaluado en 0 se hace 0 y el coseno se hace 1. Entonces, precisamente lo que son funciones seno y coseno desaparecen y solamente quedan las constantes de esa Buenas noches. integral impropia. Buenas Ujú. noches, tutora. Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando es dígame. una suma, cuando es como una suma de funciones, cuando está, digamos, el seno hiperbólico más el coseno hiperbólico y solo hay solo se saca una transformada de Laplace o se sacan las dos para cada una de las funciones. Gracias. Bueno, ok. Por ejemplo, hagamos un ejemplo con seno hiperbólico, que la transformada de seno hiperbólico está aquí. Seno hiperbólico de una constante por t. Esa transformada, Más el coseno hiperbólico, o sea, si son la suma de las dos, es a lo que me refiero. Está seno sí, hiperbólico y lo sumo con coseno hiperbólico. sí, Entonces le saco la transformada a cada una. sí, exactamente, porque hay una propiedad, Linealidad. se las voy a dar, que es la propiedad de linealidad, como alguien lo dijo por ahí, en la cual pues la suma de las transformadas es la suma de cada una de ellas de las funciones que aparezcan en esa función. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo aquí. Como si fueran suma de constantes, Como C1 si más C2 más C3, de algo así. funciones. De funciones, perdón, de Eso, sí, funciones. de Gracias. funciones. Por ejemplo, voy a hacer aquí el ejemplo. Aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice el ejemplo. Hallar la transformada de Laplace de la función, por ejemplo, 5e a la menos 3t, creo que esa ya la hicimos, menos 5 por seno de 3t. Por ejemplo, puede ser un hiperbólico también. Pero pues en este caso es de seno. Igual si fuera seno hiperbólico también, pues la tabla lo tiene. Entonces, esto por linealidad, usted puede separar las transformadas de Laplace de cada función, es decir, de 5 por e a la 3t, transformada de la primera función, menos la transformada de la siguiente función, que sería 5 por seno de 3t. Además de la linealidad, también existe la propiedad que usted puede sacar las constantes. O sea que esto, entonces usted también puede sacar este 5 de esta función y este 5 de esta función. Entonces, llega y dice 5 transformada de Laplace de e a la menos 3t menos 5 transformada de Laplace de el seno de 3t, ¿sí? Y ahorita, entonces, nuevamente va ahí aplicó linealidad, ¿no? Y luego aplicó que sacó las constantes antes de la transformada. Entonces, lo que tiene que tener ahorita en cuenta, esta ya está en la tabla, entonces es la de e a la t. Esta es muy utilizada y ya sabemos que es 1 sobre s menos a. Entonces la vamos a utilizar.
Ya sabemos que la transformada de Laplace de E a la A por T es igual a 1 sobre S menos A. Ya está, creo que ya me la aprendí. ¿No? Listo. Esa es la de, de la E a la T. Y la del seno, que sería esta, de K por T, es K S cuadrado más K cuadrado. Entonces sería la transformada del seno de K por T, ese T me quedó chueco, igual a K, ¿era S más o menos K cuadrado? ¿Correcto? Es Es el cuadrado más más K más cuadrado. S cuadrado más K cuadrado. Listo. Entonces ahorita nuevamente usted identifica quién es A. A es 3, menos 3, perdón. ¿Sí? Y esa fue la que hicimos anteriormente. Entonces esto me da 5 por el 1, si quiere aquí lo pone separadito, por el 1, el S menos 3, ¿sí? Ahorita el menos 5 de aquí, de esta transformada, que sería por K, que es 3, ¿no? O sea, 3 sobre S cuadrado más 3 al cuadrado, o 9. Luego ustedes lo organizan. Multiplican 5 por 1, 5. Entonces les queda acá S más 3. Y 5 por 3 le da 15. S cuadrado más 9, ¿no? Entonces mire que son funciones que dependen de una función que es S. Esa sería entonces la transformada de Laplace de toda esta función que nos dieron. ¿Sí ves? Me pregunta, cuando el Ujú. seno es cuadrado, ¿cómo se hace? Cuando sería cuadrado por Cuando el seno, tabla, sí, el seno es cuadrado. Que no veo ni el seno cuadrado en tabla, entonces no sabría cómo decirlo. ¿y ustedes tienen algún ejercicio con seno cuadrado? Aquí no, Sí, señora. seno cuadrado. Entonces, con seno cuadrado, ese sería, a ver, sería, si quieren, déjenme, yo la reviso, porque ahorita para decirle de pronto mentiras, sería muy fácil. Déjenme, yo la reviso y en el CIPAS del jueves lo resolvemos, ¿vale? Profe, pregunta, ¿ese seno cuadrado no se podría reemplazar por una identidad trigonométrica? Yo recuerdo que ese seno Sí, cuadrado era como un medio sí, de coseno, una cosa así, no se puede, y así se saldría, quizás. sí, también. Sí, también hay la identidad trigonométrica de seno cuadrado. Y la podríamos buscar ahorita. Identidad trigonométrica de seno cuadrado, ahí aparece. Seno cuadrado. Aquí está. Seno cuadrado. De pronto por aquí. Seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Puede hacerlo de esa manera, definiendo
quién es seno cuadrado de x, 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y luego dividir las transformadas aplicando linealidad para cada una de estas funciones, porque el 2 pertenece tanto al 1 como al coseno de 2x y por ese lado. De todas maneras, para el jueves lo volvemos y lo revisamos. ¿Okay? Vale, profe, gracias. Bueno, esa era entonces, por ejemplo, cuando se tiene más de una función. En el caso, ahorita vamos a ver, vamos a entrar al ejercicio, a temas del ejercicio número 2, que son, ¿sí? Una pregunta. Lo que pasa es que es así seno cuadrado de x, qué pena que vuelva a preguntarle, pero en el ejercicio el seno cuadrado va acompañado también con una k. Entonces sí se podría resolver por trigonométrica sabiendo que va acompañado con esa k. Sí. Sí, como les digo, déjenme, yo lo reviso porque aquí podría ser aquí es de un ángulo sencillo y acá aparece doble. Entonces déjenme, yo lo voy a volver a revisar y les comento el jueves cómo sería una posible solución. ¿Listo? Listo. Ok, entonces ahorita entramos a los ejercicios número 2. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Entonces, para los ejercicios número 2, que ya vienen siendo los que son de transformada inversa, entonces vamos ejercicios 2. Entonces ya tienen que ver con la transformada inversa, la transformada de Laplace inversa. Entonces, ya lo aprendimos con tablas, ahorita vamos a mirar la definición para que se entienda cuál sería la inversa. Entonces, en este caso tenemos que f de S, que es la transformada de Laplace de S, representa, ¿no? Representa la transformada de Laplace de una función f de t. De una función f de t. Lo que nosotros hemos representado como la transformada de f de t igual a f de s. Entonces, ¿quién es f de t? F de t, ¿quién es? Es la transformada de Laplace inversa de S. Es la transformada de Laplace inversa ¿de quién? De f de s. Es decir, ahorita hacemos el proceso inverso. Ahorita no queremos llegar a f de s. Ahorita queremos hallar quién es f de t. ¿Y eso cómo se representa? O sea, queremos hallar a f de t. No la transformada, sino la función. Eso lo vamos a representar como una nuevamente transformada de Laplace, pero con un superíndice de -1 arriba, que me indica que es la transformada inversa. O sea, este
símbolo de la L curvilínea con un superíndice de -1 significa la transformada inversa. ¿De quién? De la función f de s. ¿Sí? Entonces lo que se hace en la transformada de Laplace inversa es el proceso contrario, es decir, antes hallábamos la transformada. Esta era nuestra respuesta antes. Ahorita lo que queremos hallar es quién es esa función, quién es la función de la cual partió esa transformada. Entonces, algunos ejemplos, esto nos vamos a ir de una vez directamente a los ejemplos porque vamos a empezar a manejar nuevamente las tablas ahorita. Entonces, voy a hacer un símil aquí, pues una diferenciación entre lo que es la transformada que usted tiene por tablas y lo que sería la transformada inversa de lo que se le va a solicitar en ese ejercicio 2. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que usted va a tener que resolver. Entonces, nosotros aprendimos al comienzo de esta clase que la transformada de la función 1 era 1 sobre s. Entonces, con la inversa, usted va a aprender que S1 es el 1, o sea, la función es la transformada inversa de ¿quién? ¿Quién me dice si ha entendido todo lo que hemos trabajado hasta ahorita? ¿Quién sería aquí la transformada inversa? O les voy a bajar un poquito la definición para que, mire, la de 1 sobre S. Esto, ajá, muy bien. ¿Quién me está contestando? Tatiana Arenas. Muy bien, Tatiana. Eso, precisamente, de la transformada, que es esta. Entonces, en ese, mire que si usted quiere identificar ese f de S1 es su función. Y lo que hace con la inversa es que haya f de s. O sea, es la inversa de esa, la transformada inversa. Es la transformada inversa, ¿no? Eso es lo que usted está hallando. Entonces, otro ejemplo, miremos otro ejemplo. Por ejemplo, usted tiene acá la transformada de t, que también, bueno, no sé si la mostré, la hice, de t, aquí está t, puede ser, en nuestro caso, n sería 1. Entonces aquí usted tendría 1 factorial sobre s al cuadrado, ¿cierto? Porque n es 1, 1 más 1, 2. Entonces esa transformada pues es 1 sobre s al cuadrado. Entonces, si usted estuviera hallando la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, lo que tiene que llegar es a t. O sea, t es la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. Y así sucesivamente, con todas las de las tablas, puede llegar a encontrar las inversas de esas tablas. Aquí creo que solamente le presenta, bueno, aquí hay algunas, aquí está precisamente el teorema que habíamos hablado de linearidad, de otros temas de teoremas de traslación. Si nos alcanza el tiempo, pues los alcanzamos a ver. Es el de la transformada integral. Bueno, y
y las tablas pues de la inversa no aparecen, pero ustedes precisamente con esta tabla de las transformadas las pueden obtener. Y entonces vamos a ver unos ejemplos en los cuales ustedes van a identificar, por ejemplo, tenemos la transformada de e a la menos 3 por t, la que hemos hecho ya en repetidas ocasiones hoy, que es 1s más 3, ¿no? Entonces, la función, ¿quién es la función? ¿Quién me dice quién es la función? A la AT. Ujú. O en este La caso, exponencial de e a la menos 3t. eso, en este caso, exponencial. Uy, esto me quedó raro. Exponencial de e a la menos 3t, ¿cierto? Entonces, la transformada inversa de esa exponencial, pues nosotros sabemos que su transformada es s más 3. Pero a ustedes, ¿qué caso se les va a presentar? Porque, pues esos son ejemplos, pero a ustedes se les pueden presentar los siguientes ejemplos, por ejemplo, los siguientes ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios en los cuales se pueden desarrollar de la siguiente manera. Vamos a ver otros ejemplos en el que nos piden, por ejemplo, la inversa de 1 sobre s a la 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que usted mira? Usted debe mirar que esta transformada aparezca en sus tablas. ¿Sí? ¿Cuál es la que más se le parece a la primera. función? No tanto, La segunda de T a la N. porque, ajá, sí, Sí, por el precisamente, exponente, sería la precisamente, segunda. sí, precisamente porque está elevado a un exponente, exactamente, esta. Ujú. Entonces, en ese caso, usted debe tomar entonces esta, la de t a la n. O sea, usted utiliza esta transformada de t a la n con n un número entero. Entonces, si quiere la colocamos por acá, de t a la n, en la cual la transformada de ella es n factorial sobre s a la n más 1, ¿cierto? Esa es la transformada de Sí, t a señora. la n. Entonces, en el caso de ustedes, deben encontrar, entonces, mire que usted tiene s a la 5 y abajo debe ser s a la n más 1, ¿no? Entonces, quiere decir que el 5 debe ser igual a n más 1. Entonces, de ahí usted puede despejar n. ¿Quién es n? N sería, 5 menos 1. 4. ajá, 4. Muy bien. Entonces, ese sería el n. Entonces, y ese n va multiplicado arriba y va en el denominador, pues ya sabemos que es 5. Entonces, usted quedaría con que esta transformada de 1 sobre s a la 5, como tiene que multiplicar, mire, acá, un 4 factorial, entonces debe de dividir por 4 factorial para que esta función de 1 sobre s a la 5 no le cambie. O sea, usted siempre debe tratar de conservar la función inicialmente dada. Entonces, el 1 sobre el 4 factorial, porque yo ya identifiqué que n es 4 y mi fórmula me dice que debe ser con un n factorial, o sea, un 4 factorial de
estoy sacando esa constante adelante de esta inversa cuya definición es el n factorial, es decir, 4 factorial sobre s a la 5. Esa es la transformada de Laplace inversa que estoy calculando. Y ya el resto es simplemente indicar que esto que tengo aquí es como tener t a la 4, que es 4 factorial sobre s a la 4 más 1, que me daría 4 factorial sobre s a la 5, ¿cierto? En eso se me convirtió todo esto que tengo aquí, en t a la 4. Entonces, toda esta inversa es t a la 4. Solamente me resta multiplicarle el 1 por el 4 factorial. ¿Cierto? Eso me dio todo esto que tengo acá arriba. El 1 sobre 4 factorial y todo lo que tenía aquí es t a la 4. ¿Alguien se quedó? No. ¿Cierto que no? Ese pedazo es un poco enredado, pero ahí uno le alcanza a coger el tiro. Doctora, una consulta. ¿Qué Ajá. quiere decir factorial? Factorial significa, 4 factorial significa 1 por 2 por 3 por 4. O sea, todos los primeros 4 términos de los números naturales, reales, positivos, los multiplica. Entonces usted multiplica 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Entonces el 4 factorial es 24. O sea, factorial significa multiplique todos los anteriores números a este, hasta Ok, llegar a 4. gracias. Quiere decir entonces 1 sobre 24 por t a la 4. ¿Sí? Si quieren vuelvo y explico esto, no sé si esta parte... Sí, por favor. De ahí sí me quedo. Bueno, entonces, hagámoslo un poco más arriba. Estábamos diciendo que toda esta función que nos habían pedido era la inversa de 1 sobre s a la 5. Lo podíamos representar con una transformada, como esta es la inversa, como una transformada que aparece acá en las tablas, que era esta t a la n. ¿Por qué? Porque aquí aparece un s a la 5. Solamente por esa razón es que nosotros la podíamos identificar. Una t a la n cuya transformada es n factorial sobre s a la n más 1. ¿Sí? Y en este caso nosotros tenemos un 5, pero ese 5 debe ser igual a lo que yo tengo aquí, a n más 1. Entonces, de aquí pues obviamente puedo despejar n, que sería 5 menos 1, entonces me da n. O sea que n vale 4. Como yo ya sé quién es n, entonces reemplazo que n es 4, ¿cierto? Y n arriba es 4 factorial sobre s a la 4 más 1.
es decir, nuevamente 4 factorial sobre S a la 5. Y ya tengo muy similar a lo que tengo aquí. O sea, ya tengo el S a la 5. ¿Qué fue lo único que adicioné? Adicioné un 4 factorial. Entonces, como estoy adicionando este 4 factorial, lo estoy multiplicando, entonces debo dividir por 4 factorial. Entonces, lo que hice acá fue que dividí por 4 factorial y esa transformada inversa que tenía de 1 sobre S a la 5 es 4 factorial sobre S a la 5. Pero todo esto es 1 sobre 4 factorial, es decir, la transformada, la transformada inversa de todo esto es t a la 4. O sea, aquí ya puedo multiplicar el t a la 4, porque todo esto yo ya sé que viene de un t a la 4. Recuerden que aquí es hallar la función. Es decir, en este caso lo que ustedes encuentran es este valor, es la función. Todo lo que tienen al lado izquierdo. Con las inversas deben hallar todo lo que está en la izquierda. En el primer ejemplo, todo lo que tienen que hallar es el lado derecho. Mientras que en los ejercicios número 2, lo que tienen que hallar es lo que aparece en la izquierda. En este caso, t a la 4. Eso era lo que tenían que hallar. ¿Que cómo lo resolvió? Pues simplemente hallando quién era n. Simplemente hallando quién era su n. En este caso, n era 4 y por eso lo sustituí acá. No sé si ahora quedó un poco más claro. Sí, señora, ahí ya me quedó un poco más claro. Lo que me preguntaba es básicamente es porque hay un ejercicio que dice que ese es L menos 1 y ese es I. No sé cómo se denota ahí, que es I. Entonces, no es seno ni coseno, eso es un logaritmo tampoco. ¿Eso es logaritmo natural? Sí, logaritmo natural. Sí, Entonces, se puede realizar de igual manera a como usted está haciendo ese, el que está haciendo allí. sí, ¿O es parecido? o precisamente puede hacer aplicar las propiedades del logaritmo también. Ahí la idea es trabajar matemáticamente todo lo que está adentro del logaritmo y luego ya aplicarle la inversa a esa parte. Profe, en mi guía ese ejercicio B tiene doble logaritmo natural. Entonces Debe está ser un como error. diferente. No, eso es un Ah, error. ok. Vuélvela a descargar, por favor. Ok. Bueno, voy a hacer un último ejercicio para no cansarlos el día de hoy y entonces para el jueves me queda el ejercicio 3, 4 y 5. Pero el 5 pues es un video, no hay lío con eso. Podemos ver los siguientes 2 ejercicios. Entonces, estábamos ¿qué? En otro ejercicio para que de pronto no se vayan, para que, mejor dicho, alcancen a hacer otras, ¿qué? Otros ejercicios más mañana que es festivo. Entonces, vamos a mirar este ejercicio que nos piden, otro ejemplo, perdón, en el cual nos piden, hagámoslo rapidito para que nos vamos a descansar, hoy ha sido un día largo. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 7. Y me van viendo la tabla y me dicen a qué transformada se les parece. Vayan revisando sus tablas, por favor. ¿A qué transformada se aparece? S cuadrado más 7. Miran al lado derecho, S cuadrado más 7. A un seno, ¿no? A un seno de K por T. Mírela.
S cuadrado más 7. No está exactamente, por eso hay que manipularla matemáticamente, ¿no? No está exactamente. Hay que manipular matemáticamente. El coseno En- es igual, uno como diferencia, profe. ¿Te das cuenta? Son iguales las dos. Pero mira que el coseno tiene la diferencia de que acaba S, Así la S tiene razón, sí, mientras señora. que, mientras que el seno es la constante arriba. Entonces, por eso sabe que es 0. Entonces, usted si quiere Profe, la coloca. disculpe. Dígame, mientras que yo coloco por acá la transformada de seno de Por Kt. ejemplo, ahí siempre nos basamos como en ese, porque por ejemplo, ahí en la inversa está S elevado, pero K también está elevado. Exactamente. Por ejemplo, cuando hay más, Exactamente. cuando hay Entonces, más, sí, o sea, 2, 3, solo miro S. vuélveme a repetir la pregunta. ¿Cuál es la O sea, pregunta? donde hubiera, por ejemplo, S al cuadrado más 7 más 8, ¿sí? Porque ahí solo, por ejemplo, K es también S al cuadrado y 7 no está al cuadrado. Exactamente. No, Sí, tratas ¿cómo de sería como un convertirlo. Ajá, la idea es tratar de convertir Ok. este 7 a un K cuadrado. Exactamente, mira, lo que tú acabas de hacer en este momento es que estás identificando que el K cuadrado es el 7 que tienes ahí, ¿sí o no? Eso lo estás Sí, identificando. señora. Muy bien, esa es la idea. ¿Que cómo va a llegar allá? Ok. Eso es lo que matemáticamente usted tiene que hacer para llegar allá. Entonces aquí aplica raíz cuadrada a ambos lados. Aquí lo cancela y acá le aplica raíz cuadrada. O sea que su K, en este caso, es raíz de 7. K cuadrado es raíz de 7. Gracias. Entonces, en este caso, lo que usted tiene que hacer es que, ¿por qué hallar K? Porque es que precisamente a usted le piden es el seno de K. Entonces, por eso debe hallar K. Porque realmente K cuadrado es 7 en ese caso. Pero a usted, para identificar el seno, debe hallar K. Entonces, por eso fue que sacamos raíz cuadrada a ambos lados. O sea, aquí sería raíz de 7. ¿Cierto? Entonces, si usted quiere resolver esta transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 7, entonces, eso lo que usted tendría es seno de 7 por T, que sería en este caso la... Una pregunta. ¿No debería de Ujú, ser raíz de 7, tutora? sí, raíz de 7 acá, que es K, sobre S cuadrado más 7, que es K cuadrado. Mucho cuidado, por eso estoy explicando despacito. K cuadrado es 7, eso ya ustedes lo identificaron. Pero K es raíz de 7, porque usted necesita aquí K, es que aquí va es K, ¿no? Yo les estoy colocando mal la... Sí, Es esa K, era la pregunta que le iba a hacer. aquí es K, es K sobre S cuadrado más K cuadrado. Sí, aquí es K. Entonces, por eso aquí estoy colocando raíz de 7 y K cuadrado es 7. Pero entonces el seno no debería de ser seno raíz de 7 por T. K es raíz de 7, perdón. Raíz de 7. Muy bien. Muy buena observación. Raíz de 7. Muy bien. Entonces, como
la inversa que me están solicitando, mire que no tiene raíz de 7 y yo necesito multiplicar un raíz de 7, entonces debo dividir por raíz de 7. Entonces aquí divido por raíz de 7 de la transformada inversa y ahorita sí que todas las modificaciones que le hice, que era K sobre S cuadrado más 7, entonces eso me da es la función de el seno raíz de 7 por t. Esa fue la función que encontré con esa transformada inversa. Sí, es manipular matemáticamente para llegar a la función, para llegar a lo que ustedes tienen en el lado izquierdo. Mire, aquí está, función. En el lado izquierdo, o sea, en el ejercicio 2, ustedes deben llegar a todo lo que está acá en el lado izquierdo. Mientras que en el ejercicio 1, ustedes deben llegar a todo lo que está acá en el lado derecho. Aplicando toda la matemática que ustedes conocen. ¿Listo, muchachos? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas o...? Es hora y media, ¿no? Ya llevamos hora y media. No sé. Entonces el jueves continuamos con otros ejercicios un poco más de inversa y entramos a derivadas. Bueno, tengo más ejercicios por explicar. Ahí ya como lo difícil es arrancar. Ya una vez que ustedes arranquen ya es más fácil seguir el ritmo. ¿Listo, Profe, chicos? hola, buenas noches. Muchas Buenas gracias noches. por la explicación. Con mucho Profe, qué gusto. pena. Muchas gracias. Es que a mí no me sale como la barrita o el espacio de mensajes del chat para el tema de la asistencia. Muchas gracias. Espéreme, yo creo que llegaron unas Doctora, personas un ahora. favor, Último. un favor Cuéntame. antes de despedirnos, era para mirar si nos enseñaba en el editor de Word cómo sacamos Sí, la simbología. precisamente, sí. Ah, sí, profe, sí. Yo acá lo tenía ya preparado. Entonces, ustedes entran por su editor de ecuaciones, acá insertar, le dan, bueno, normalmente uno lo tiene en letras griegas, que es lo que más utiliza. Y aquí en esta pestañita que aparece arriba le dan símbolos tipo de letra. ¿Sí? Entonces en símbolos tipo de letra yo encontré esta L, que es una L curvilínea y que ustedes la pueden utilizar como Laplace y utilizan luego los paréntesis cuadrados y adentro colocan su FT, pues la función que vayan a colocar. Y pues si es inversa, por ejemplo, en el caso de que sea inversa, simplemente le colocan, pues, bueno, aquí coloquemos la L y la inversa. Bueno, con un -1. Así lo pueden hacer. Espérenme, yo coloco esto un poco más grande. Entonces, ¿sí lo vieron? Sí, señora. Por insertar, ¿no? Por insertar, ecuación, Sí, señora, muchas gracias. ecuación y acá arriba en tipos de letras, símbolos tipo letra. ¿Listo, chicos? Entonces, les deseo pues un gran avance en estos 2 días. Esta es una tarea súper rápida. Esto es un curso que
que es bastante pesadito, hay que trabajarle bastante, pero todo es posible. Bueno, Profe, ujú, profe, buenas noches. Qué pena sí, una pregunta. sí, dígame. El jueves, ¿a qué hora es la web conferencia? A la misma hora, 7. ¿A la misma hora? Ah, Sí, listo. Gracias. bueno. Ok, entonces, ¿hay Profe, alguien? Ujú. solo va a haber enlace para evaluar el CIPAS, ¿cierto? Ahorita la web. Ujú. El jueves sí es CIPAS. Entonces ya ahí ya. Ah, bueno, la web. Lo que